dispersado, a un pueblo judío que había sido, ¿verdad?, prácticamente arrojado, que había estado perseguido y le tocó huir en cuanto a lo que implica en ese momento el gobernante, el emperador Claudio, que estaba en ese momento en el gobierno romano. Y esta parte que vamos a mirar aquí, pues les habla mucho a ese auditorio, pero que también nosotros hoy podemos, ¿verdad?, aprovechar lo que el apóstol Santiago también tiene para nosotros hoy en día. Entonces, ¿qué sucedía, verdad? Ellos profesaban mucho esa parte de conocer a un Dios verdadero, pero ellos cayeron en algo que se llama deísmo ceremonial. ¿Qué es el deísmo ceremonial? Esa es una doctrina teológica, se lo voy a leer, que afirma la existencia de un Dios personal. Por eso Santiago también confronta esa parte fuerte. Afirma la existencia de un Dios personal y creador del universo, o sea, Dios creador, Dios, ¿verdad?, como que usted puede tomarlo de una manera individual, personal, pero tiene un problema esta doctrina, y es que niega la providencia de Dios. Niega la providencia divina, niega de que ese creador y que ese Dios personal que puede usted tener y que yo puedo tener, no tiene cuidado, no tiene control de lo que sucede en su vida y en todo lo que acontece en todo el universo. Entonces se contradice, ¿verdad?, esa parte inmediatamente. Si el mismo Dios que lo crea y tiene control y si no va a tener control de lo que crea, pues es algo bastante contradictorio. Pero el pueblo judío, muchos, hoy inclusive de los judíos, ¿verdad?, creen de esa manera. Creen en un Dios, pero resulta que no creen realmente a la verdad que el Dios, ¿verdad?, ha traído a sus vidas. Y lo tenemos en cuanto a la parte que muchos todavía esperan al Mesías. Todavía, ¿verdad?, están esperando la primera venida. Entonces, esto es algo, ¿verdad?, que hoy en día se ha generalizado mucho. No es que sea una estrategia nueva del enemigo, no, esto es antiquísimo, esto es viejo, no es ninguna táctica de pronto de astucia, de pronto de... No, esto es algo que de esos tiempos, ¿verdad?, ya el apóstol Santiago nos viene hablando, por eso no es nada nuevo. Y el problema, ¿cuál es? Cuando de pronto nosotros empezamos a manejar un vocabulario o palabras, ¿verdad?, espirituales, pero separadas de una vida espiritual, es diferente. Entonces, no es de pronto imposible, y eso lo podemos nosotros a veces ver y nos ha pasado quizás en situaciones específicas de nuestras vidas, donde muchas veces, ¿verdad?, me queda el vocabulario, pero no me queda la práctica de ese vocabulario en mi vida. Y muchas veces conozco porque he atravesado situaciones, muchos son conocedores de muchas situaciones que he atravesado y he visto, ¿verdad?, cómo Dios me ha ido fortaleciendo, cómo Dios ha obrado, me ha guardado. Y para nadie ajeno, pues varias crisis que tuve en la parte depresiva y como le decía, llegamos a un momento en el cual de pronto sí manejaba mucho vocabulario, pero resulta que al momento, ¿verdad?, de poder echar mano de eso, pues veía que era algo como infructuoso, veía que era... Pero uno entiende, ¿verdad?, que Dios tiene diferentes formas de trabajar y que cuando dejamos y creemos que Dios está al control, Dios va a salir a favor, amén. Dios va a fortalecernos y Dios nos va a ayudar a levantarnos de esos estados, amén. Por eso, entender esta parte, porque hemos venido hablando y por eso Santiago nos habla de 3 tipos de fe distintas. Estuvimos estudiando en una escuela dominical un tipo de fe que es la fe muerta. Esa fe que nos cansamos de decir que tenemos fe, pero cuando voy a la evidencia, cuando voy a los hechos, es algo totalmente diferente. Por eso Santiago confronta a esa persona, ¿verdad?, anónima ahí, que lo veíamos en los versículos anteriores, usted después lo puede buscar, y le dice, ¿verdad?, a esa persona, bueno, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo simplemente con mis obras te mostraré mi fe. Entonces vemos que no podemos separar, ¿verdad?, esa fe que hemos recibido en Cristo Jesús de las obras que esa fe tiene que producir en la vida de cada uno de nosotros. Por eso yo no puedo vivir una vida cristiana sin estar aterrizado donde me encuentro en este mundo terrenal. No puedo vivir en los lugares celestiales, lo siento mucho, pero usted no puede estar viviendo en los lugares celestiales. Yo tengo, ¿verdad?, he recibido unas bendiciones en Cristo Jesús en los lugares celestiales, pero ¿para qué? Para poderlas explotar y poderlas
trasladar ¿a dónde? A mi mundo cotidiano. Porque de lo contrario, todos aquellos que han nacido de nuevo se los llevará el Señor enseguida. Dios dejó al pueblo de Israel, a todos no se lo llevó, lo dejó ¿dónde? Lo dejó rodeado. ¿De qué lo dejó rodeado? De enemigos. Y no somos quienes para juzgar al Señor. Nosotros, ¿verdad? Dios nos ha dado salvación, pero no nos dejó tres enemigos. Por eso, por mucho que usted quiera y pueda reprender la carne, ¿verdad? La carne se reprende con el control del Espíritu Santo de Dios. Usted y yo, podemos gastar mucha saliva, pero se reprende ¿cómo? Dejando que el Espíritu Santo nos controle a nosotros. ¿Y cómo nos controla? A través, ¿verdad?, de la palabra. Poder, ¿verdad?, ser confrontados con la palabra en todo ese tipo de circunstancias que muchas veces, ¿verdad?, vamos a atravesar. Entonces, resulta, ¿verdad?, que Él nos habla de esa fe muerta. ¿Se acuerdan que mirábamos la parte donde el mismo Señor presenta a dos hermanos que llegan a una reunión en la iglesia? En esos tiempos era puede ser pues en un lugar donde estaban congregados, así como nosotros, porque la mayoría se congregaba, no había iglesias así de este tipo, sino en las casas. Pero nos presenta, ¿verdad?, dos hermanos que llegan con con la iglesia teniendo conocimiento de la condición de esos hermanos. Esos hermanos estaban ¿en qué? En necesidad. En necesidad de sustento y en necesidad también ¿de qué? De abrigo. Dice que estaban tan como desnudos, llegaron en el sentido de que lo que vestían, ¿verdad?, era prácticamente que mostraban la necesidad pues que tenían en esa parte. Y que la iglesia no era desconocedora de esa situación. Y vemos, ¿verdad?, cómo le dicen, bueno, se acaba, ¿verdad?, el culto, digámoslo así. Y como muchas veces hacemos, ¿verdad?, somos conocedores a veces de situaciones que están atravesando muchos hermanos. Y a veces simplemente, ¿verdad?, le decimos, bueno, Dios te bendiga, y resulta que podemos hacer mucho más allá de lo que simplemente expresarle, ¿verdad?, una bendición, pero esa bendición muchas veces se puede materializar en otro tipo de ayudas. Entonces, no simplemente a veces basta con los buenos deseos. Acuérdese que si usted tiene, ¿verdad?, para poder en ese momento, y usted es consciente y conocedor, porque hablábamos también de eso, que hay que estar discerniendo, porque muchos aprovechan y quieren vivir de esa fe. Muchos quieren ser y aprovecharse, ¿verdad?, de lo que usted y yo hemos recibido en Cristo Jesús. Por eso es que usted y yo no podemos estar abiertos inmediatamente a todo el que entre enseguida por esa puerta. Ya aquí había una situación conocedora, pero el apóstol Santiago está mostrando, sí, ustedes dicen que tienen fe, pero miren cómo están reaccionando frente a esos hermanos. Ustedes ahora van para su casa, de pronto no tienen, pero usted tiene su alacena llena, pero ellos no tienen abrigo, ellos no tienen sustento. Y hablábamos, ¿verdad?, de esa parte. Entonces, Santiago, ¿verdad?, está tajante y directo en decir que esa clase de fe no sirve. Esa fe, ¿verdad?, no tiene fruto. Entonces, el cristianismo tiene que ser algo que otros puedan, ¿qué? Que otros puedan ver. Eso no se nos puede olvidar, porque muchas veces caemos en eso. Muchas palabras, pero no había ¿qué? No había obras conforme a esa palabra. Entonces, no podemos separar esos dos aspectos. Y mirábamos la parte, ¿verdad?, de lo que implicaba el apóstol Pablo y Santiago. Pablo habla de esa fe que nos justifica, pero que esa fe la ve Dios, pero Santiago nos va, ¿verdad?, a la fe que nos justifica frente a los hombres, a esa fe, por eso práctica. Porque el hombre natural no va a discernir que lo que usted está haciendo proviene de una fe que usted ha recibido al ser unido a Cristo Jesús. El hombre natural, ¿qué va a ver? Lo que tú y yo hacemos naturalmente. Amén. Por eso usted no le puede decir a su papá si no es convertido, usted no le puede decir a su mamá si es convertida, si no es convertida, a sus hermanos, a sus amigos. Si no son convertidos, usted tiene la obligación de mostrar con esas obras de fe al Dios al cual usted está creyendo. No se ponga a llenarlo de palabras muchas veces, no se ponga a ver, aproveche y sí, haga, muéstrale el evangelio, eso sí. Eso sí le podemos nosotros hablar a todo aquel que no conoce de Cristo. Pero no empiece, ¿verdad? No, mira, ve, es que Santiago aquí habla, él no te va a entender de qué habla Santiago.
Él va a entender es que te está viendo a ti y que muchas veces nosotros estamos exteriorizando algo diferente a lo que hemos recibido de Cristo Jesús. Y por eso, ¿verdad? Ese Santiago concluye, la fe que no obra, no sirve. Hace daño. Cuando yo muestro, ¿verdad?, algo diferente al Dios que profeso, mi hermano, mi hermana, hacemos pero un daño grandísimo. Entonces hay que, ¿verdad?, ser muy conscientes en ese sentido y que Dios nos siga ayudando. Entonces, él concluye, ¿verdad?, que esa fe muerta no es más que palabras sin obras. Entonces, ahora él empieza y nos lleva a otro tipo de fe. Esa es una fe infructuosa, esa es una fe que no podemos nosotros, ¿verdad?, hay que avanzar hacia la cual el Señor quiere llevarnos. Pero vamos a mirar en esta mañana un tipo de fe que, como la hemos titulado, es una fe demoníaca. O sea, los demonios, vamos a darnos cuenta que los demonios tienen fe, conocen, creen. Y a veces uno queda, ¿cómo así? Mire, le voy a decir algo. Los demonios muchas veces están más convencidos de quién es Cristo que a veces nosotros. Lo vamos a mirar. Por eso le digo, esto no es de simplemente un estereotipo externo. Esto es algo que si usted y yo estamos dejando trabajar a Cristo, al Espíritu Santo, la palabra en nuestros corazones, eso fluye. Eso usted no tiene que... Porque si no fluye, entonces va a llegar un momento en que usted y yo vamos a vivir en apariencia. Y si vivimos en apariencia, vamos a terminar como los judíos, vamos a terminar como los escribas y los fariseos, siendo ¿cómo? Siendo hipócritas. Y oh, Dios mío, es la realidad, iglesia. Muchas veces, ¿verdad?, cuando nosotros no estamos redefiniendo nuestra fe, porque hay que redefinirla constantemente, usted no sabe que tenemos que estarnos examinando. Bueno, de pronto ahora no estamos haciendo la Santa Cena, la Cena del Señor. Hay que volver a retomar eso, Dios nos va a ayudar para retomar eso. Porque es que hay algo importante en esa parte, cuando los que han estudiado esa parte y usted se da cuenta que todo aquel que va a recibir la cena, ¿qué primero debe examinar? Si está ¿dónde? ¿Si está dónde? ¿En la qué? En la fe. Entonces eso nos pone a pensar bastante. Muchas veces yo he podido estar recibiendo la cena del Señor con una fe muerta. Y con una fe de este tipo, como los demonios. Como le digo, es algo que no es de pronto, pero que tiene que ser enseñado, amén. Entonces, este tipo de fe en particular, ¿verdad? Santiago nos va a mostrar unas características. Vamos a anotar número 1. Vamos a empezar a mirar. Pueden anotar número 1. La fe demoníaca es reconocimiento sin relación. Anote ese primer punto o primera característica de la fe demoníaca, de los demonios. Es reconocimiento sin relación. Y mire que el versículo 19, ¿cómo comienza diciendo? Obsérvelo bien ahí. ¿Qué le dice Santiago a esa persona? ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Qué le dice? Bien hace. No enseguida, ¿verdad? Como no fue que lo enseguida lo sentenció, no, como a veces nos ha pasado a nosotros. Pero viene y le dice, también los demonios ¿qué? ¿Creen? ¿Y qué? Y tiemblan. Entonces mire, ¿verdad? Que en otras palabras, creer que Dios es uno o que solo existe un Dios vivo y verdadero no es suficiente. Y por eso le digo, usted hace una encuesta y todo el mundo cree en un Dios vivo y verdadero. Pero ¿cuántos están obrando conforme a ese Dios vivo y verdadero? Amén. Y no estamos hablando de los de allá afuera, estamos hablando de los de acá. Amén. Porque muchas veces nos puede, cuando nosotros, ¿verdad? Estamos y nos nublamos espiritualmente porque todos nosotros hemos atravesado crisis de fe y al primero que muchas veces lastimosamente señalamos es ¿a quién? Es a Dios. Pero le digo algo, ¿sabe? Eso no es malo. Qué bueno que lo señalemos, porque a ese que señalamos y buscamos la respuesta, ese nos va a dar la respuesta. El problema es cuando llegamos, ¿verdad? Y entonces empezamos a buscarlo de una manera que no es la correcta. Cuando empiezo a ver simplemente a Dios como el culpable y no empiezo, ¿verdad?, a colocarle esa situación que estoy atravesando al Señor.
Abraham en un momento dado, bueno, sí, había recibido una promesa. ¿Y a quién se le quejó? Se le quejó a Eliezer, al Damaseno. ¿A quién le puso su queja? ¿A quién? A Dios. Y Dios no le respondió. Sí, de pronto tú y yo podemos en un momento dado tener quejas, sí. Pero ¿qué debemos hacer? Colocarla al único que puede realmente darte la respuesta a la queja. Amén. Entonces, muchos, ¿verdad? Pueden decir, muchos creen en el Dios de la Biblia. Pero déjeme decirle algo, los demonios también creen eso. No es suficiente. Y vamos a mirar nosotros que en ese versículo 19, acuérdese, es una audiencia judía, no podemos olvidar eso. Es una audiencia judía y esa audiencia judía estaba dispersa. ¿Y qué pasaba? Que de alguna manera, ¿verdad? Todo judío temeroso de Dios citaba cada mañana y en la tarde una oración llamada el Shema. ¿Y dónde sacaban esa oración? ¿De dónde la utilizaban? La sacaban de Deuteronomio 6:4, que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, el Señor, uno es. Y todo judío todo buen judío, esto lo hace en la mañana y en la tarde. Los judíos fieles hacen esa oración. Entonces, mire, ¿verdad? Que en ese versículo, usted puede anotarlo, pero no lo vamos a buscar, Deuteronomio 6:4, porque esa es la base de como le digo, de ese Shema, de esa oración que hacen los judíos fieles. Oye Israel, ese es un verbo hebreo que implica, ¿verdad? Y que nos da la connotación de estar mirando hacia un Dios verdadero, pero vamos a mirar nosotros un detalle, porque si yo estoy enfocado en ese Dios verdadero también de alguna forma va a demandar de lo que usted y yo estamos, ¿verdad? Creyendo de ese Dios verdadero. Entonces, Santiago, mire que en lo que estamos mirando nosotros, ¿verdad? Él distingue ese monoteísmo de creer en un solo Dios en cuanto a la parte, pues, de los judíos, y eso ellos creían que eso les garantizaba el paraíso. Entonces, es como decir que, bueno, yo no creo en otros dioses, o yo tengo un Dios vivo y verdadero nada más. Pero lo que hace Santiago aquí, inspirado por el Espíritu Santo, es algo muy preciso. Él obvia o deja de lado el resto de esa oración del Shema, porque no es solamente el versículo 4, es también el versículo 5. Y el versículo 5 lo tenemos también nosotros en el Nuevo Testamento, donde dice, ¿verdad? De la siguiente forma dice: y amarás a Jehová, así dice, tu Dios, ¿de qué? De todo tu corazón, toda tu alma y todas tus ¿qué? Entonces mire que si yo estoy siguiendo, ¿verdad? Yo estoy convencido de ese Dios vivo y verdadero, ¿a qué me va a llevar a ese Dios? A que lo ame. Y si yo amo a ese Dios, ya entrando al Nuevo Testamento, ¿qué me va a llevar a hacer ese Dios? A que guarde sus mandamientos, porque si yo le amo, voy a guardar sus mandamientos. Así dice Primera de Juan. El que me ama, ¿qué es lo primero que hace? ¿Guarda mis qué? Mis mandamientos. Esa es la forma de usted y yo, ¿verdad?, evidenciar que le amamos, de que tenemos un Dios vivo y verdadero, que estamos ¿qué? Al cual estamos obedeciendo, porque cuando nos habla de mandamientos nos está hablando de obediencia. Entonces mire, ¿verdad?, que Santiago obvia eso. Y por eso, como les digo, ellos sabían de qué él estaba hablando Santiago. Entonces, él le dice, bueno, sí. Entonces, mire lo que quiere, hacia dónde quiere apuntar Santiago. Bueno, hay una diferencia entre reconocer la verdad de la existencia de Dios y amarle. Ojo, a veces podemos estar así. Sí, reconozco que hay un Dios y conozco todos los atributos del Señor, pero muchas veces no estoy amándole realmente como debo hacerlo. Y entonces empieza, ¿verdad?, Santiago a confrontar a ese auditorio y también, ¿verdad?, en este caso, pues a hablar a nuestras vidas. Entonces, muchas veces, ¿verdad?, yo puedo reconocer a ese Dios vivo y verdadero, pero no tener una relación personal con Él. Muchas veces sí, soy cristiano, pero no tengo relación con aquel que me ha hecho cristiano. No estoy actuando conforme, ¿verdad?, a ese que me ha hecho hijo de Él. Entonces mire, ¿verdad?, hacia dónde, ¿verdad?, nos va conduciendo, y que de alguna manera yo puedo decir que Dios existe, pero no entregarle mi corazón.
Y por eso usted y yo nos damos cuenta que en esas áreas que todavía Dios necesita trabajar en nuestras vidas, ¿por qué no se las hemos entregado? Yo me ponía a preguntar, Señor, ¿por qué todavía en esto yo todavía? Si yo digo que te amo con todo mi corazón, cuando estudiaba, con toda mi alma y con toda mi fuerza, ¿por qué no muestra? Usted es una evidencia de mostrar, señores, trabaja esto, trabaja esto. Y todos nosotros tenemos áreas en las cuales todavía no hemos dejado trabajar bien a Dios. Por lo menos yo todavía tengo. Gloria a Dios si usted todavía, ya usted tiene todas las áreas y ya está dando el 100%. Pero yo por la palabra por lo menos estoy dando el 30 mínimo, por lo menos. Pero no puedo decir que estoy dando el 70. Ese porcentaje está fuerte. Pero por lo menos el 30 y sé que soy ¿qué? Soy buena tierra. Y eso es ganancia grande. Amén. Sí, Dios nos desafía, Dios nos reta, sí. ¿A qué? A crecer, a madurar. Y en la medida que usted crece y madura, claro que sí, va aumentando el nivel de fructificación. Es cierto. Pero yo ponía, ¿verdad? Bueno, Señor, si tú eres mi Dios, ese Dios vivo, verdadero, y que al cual a veces alzo la mano y alabo y esto, Señor, y doy gracias de dónde me sacó y de esto, pero Señor, ¿por qué todavía esto no te lo he podido entregar como debe ser? Amén. Y entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Que Santiago empieza así. Y estas personas habían caído en eso, en ese deísmo, en reconocer a ese Dios, pero que Dios no tenía control de la situación por la cual estaban atravesando. Y que no entendían por qué les tocó salir, ¿qué? Salió huyendo. Usted no sabe que a veces nosotros también nos encontramos. Hay situaciones que a veces, y no entendemos. Bueno, ¿y qué pasa? Y si no tenemos cuidado podemos caer ahí. Sí, creo que hay un Dios, pero el problema es que no creo que ese Dios pueda responder conforme, ¿verdad?, a lo que Él está trabajando en mi vida, porque es que no estoy viendo el trabajo de Él. Y cuando yo no estoy viendo el trabajo de Él es porque estoy viendo otras cosas que me distraen del trabajo de Él. Porque déjeme decirle algo, todos los días el Señor quiere trabajar con nosotros, todos los días. Pero muchas veces nosotros, acuérdese que usted y yo tenemos una voluntad y esa voluntad hay que... Sí, anoche y usted pudo y orarle a Dios, Señor, mañana voy para el ayuno, Señor, aquí está mi corazón, usted prepara. Pero usted se levantó de pronto y de pronto le presentó una situación que lo distrajo y cuando vino a ver, y tenemos excusas y justificaciones, ¿no es así? Pero mi hermano, cuando hay, ¿verdad?, esa disposición, esa determinación, y usted sabe que usted viene y que esto es algo que es inamovible, vea, usted falla porque ya sea algo que sea del trabajo o de pronto una situación ya muy... Pero nosotros tenemos que ¿qué? El ayuno tiene que ser un hábito firme del cristiano, del buen cristiano. No nos podemos acostumbrar, sí, usted puede ayunar en su casa, gloria al Señor, pero usted también tiene un espacio de congregación para fortalecer el hombre interior. Amén. Diferente, lo que usted allá encuentra en su casa es diferente a lo que recibe acá. Y hemos caído muchas veces en hacer actividades o en utilizar, ¿verdad?, herramientas espirituales, sí, que Dios nos las ha dicho que las utilicemos y a veces no las utilizamos de la forma correcta. Gente que ayuda en el trabajo, gente que ayuda en la casa y está haciendo oficio y está barriendo y está cocinando. Gloria a Dios. Y usted le pregunta, hermano, ¿y usted por qué no va al ayuno? No, yo el ayuno mío lo hice en la casa y eso no lo hace todo el mundo. Gloria a Dios, aleluya. Para que no le digan más nada. Ayunando en la mototaxi pendiente a ver de quién te mete la mano. Ay. Y de pronto ahí, ¿verdad?, se le olvida que está en el ayuno y de pronto, hasta mañana sí está mala, man. Gloria a Dios. Estamos en la casa ahí, ¿verdad? Y si usted no tiene un lugar bien porque es que esas son las cosas. De eso no lo podemos hacer de cualquier manera. Usted tiene que tener un lugar preparado para eso. Entonces, en su casa usted siquiera a veces no tiene de pronto ni un buen cuarto. No, me voy para allá, para el patio, y resulta que el patio, y usted de pronto vive en parte donde hay gallinas por todos lados, donde de pronto el patio no está cerrado en paredilla, gloria a Dios, pero se ve todo. Y usted está con los ojos cerrados ahí. Mi hermano, cuando usted viene a ver, usted está pendiente de que si peleó el de al lado porque el otro le gritó. Vea, eso nos ha pasado a todos.
Por eso el Señor establece ¿cómo? Establece herramientas como el ayuno, pero con unas condiciones para eso. Y el hermano leía, ¿verdad? El Señor siempre estaba. Vea, yo voy a decir algo. Donde menos oraba el Señor era la multitud. ¿Dónde oraba el Señor? Se apartaba. Sí, en el monte, pero no tampoco que ahora te va a meter allá. Y le va a rugir el tigre allá, imagínense. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, de que es fácil eso. Y que Santiago empieza a hacer reconvenir hablándole a ese auditorio judío, porque había entendido ya en Cristo Jesús lo que realmente, ¿verdad?, debía comunicar. Entonces, muchas veces, ¿verdad?, podemos tener eso, muchas palabras, pero ¿qué tanto significan esas palabras para nosotros? ¿Qué tanto, verdad, hay una relación personal con ese al cual estoy dándole un reconocimiento? Porque estoy diciendo, ¿verdad?, que tengo un Dios, que soy creyente, pero ¿qué tanta relación tengo? Y vamos a irnos a Juan 12:3, un ejemplo sencillo, pero que nos ilustra. Juan 12:3, donde nos habla sobre María de Betania. Juan 12:3 al 6. Juan 12:3 al 6. Si no, ¿verdad?, preguntémosle, bueno, a la otra María, la hermana de Lázaro. Juan 12:3. María y Marta. María estaba, ¿verdad?, ahí. Sacó el espacio, estaba dentro de las condiciones escuchando al Señor, pero la otra estaba centrada ¿en qué? En la cocina. No era malo, porque atender al Señor no era malo. Porque todo el mundo, quizás muchos que quisiéramos tener ese privilegio de poder atender. Pero en ese momento, ¿cuál era la prioridad? Las condiciones, ¿cuáles eran? Estar que ahí, a los pies de Él, escuchando, ¿verdad?, lo que Él tenía para su vida. Entonces, ella estaba llena de afanes, por eso la palabra resalta eso. Marta, Marta, para nada está, con muchos quehaceres. Dice Juan 12:3. Entonces María de Betania tomó, no es la hermana de la es María de Betania, tomó una libra de perfume de nardo puro. Este es el Jambal de hoy, pero así bien del bueno, del original, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Se oía bien, ¿verdad? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces, como le decía, ¿verdad?, muchas veces nosotros podemos tener, ¿verdad?, y él lo reconocía como el maestro, pero no tenía relación con el maestro. Él de alguna manera, ¿verdad?, estaba en ese círculo, pero no tenía que ver con ese círculo. Entonces, muchas veces también podemos estar en situaciones similares, donde sí estoy, ¿verdad?, inserto en una iglesia local, pero no estoy en coinonía o en sintonía con lo que esa iglesia local, ¿verdad?, de parte del Señor está dirigiendo, está, ¿verdad?, mostrando. Entonces, mire que ¿qué le interesaba realmente a él? Sus intereses personales. Entonces, muchas veces, ¿verdad?, cuando nosotros nos desviamos o nos alejamos, ¿verdad?, de esa sintonía con el Señor, de esa relación con Él, ¿verdad?, de poder, podemos llegar simplemente a reconocer que Dios existe, y a repetir credos y oraciones, como en ese tiempo pues le hablaba el apóstol Santiago a ese pueblo, a ese auditorio judío. Pero Jesucristo, ¿verdad?, no pasa a ser algo esencial de sus vidas. Sí, ellos creían en un Dios verdadero, ¿verdad?, eran monoteístas, pero, ¿y dónde? Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, de que en ese sentido, por eso describe esta primera parte, esta primera característica del apóstol Santiago, de que no es solamente reconocimiento, tiene que haber ¿qué? Tiene que haber una relación. Si yo digo reconocer, ¿verdad?, a un Dios que a través de Cristo Jesús me dio salvación y que hoy, ¿verdad?, he recibido muchas bendiciones espirituales en los lugares celestiales, lo primero que me lleva el Señor ¿a qué? A tener relación con Él, a amarlo
con toda mi fuerza. Y si lo amo a Él, después viene lo demás que está en los 2 mandamientos resumidos, que lo expresó el mismo Señor Jesús. Bueno, si tú amas a Dios todas tus fuerzas, alma y mente, ¿a quién también, dónde lo vas a reflejar? Con el prójimo. Por eso Él nos lleva a la práctica. Decimos que amamos a Dios, bueno, vamos a ver. ¿Dónde nos va? ¿Cuál es la prueba? ¿Dónde nos pone la lupa espiritual el Señor? Bueno, tú dices que amas a Dios con todo, que tienes un Dios vivo y verdadero, vamos a ver a tu prójimo. ¡Pum! Y nos pone la lupa ahí. Y el prójimo más cercano primero es, si eres casado, tu esposa, tus hijos. Ese es el orden. Porque a veces nos olvidamos de la esposa o del esposo y la lupa la ponemos ¿dónde? En los hijos. Y los hijos no fueron primero que la relación de pareja. Amén. Ya ahí estamos cometiendo un error grave. Y cuando venimos a ver, como no estamos fortaleciendo nuestra relación de pareja, cuando los hijos se van, sale la realidad. Y sale cómo nosotros estamos en nuestra relación de pareja. Amén. Entonces, pasa, ¿verdad? Esa parte. Entonces, hay que tener, ¿verdad? Relación. Si yo digo, si reconozco, debe haber una relación. Entonces vamos a irnos a una segunda característica de ese tipo de fe, de esta fe demoníaca, de que nos muestran los demonios, porque ellos creen. Y lo peor es que tiemblan. Pero allá vamos a llegar. Segunda característica, la fe demoníaca es un reconocimiento sin una aceptación. Oh, qué parte, reconocimiento sin relación, ahora reconocimiento sin ¿qué? Sin aceptación. Y mire que Santiago no le dice, ¿verdad? Nada más. Dice, bueno, tú crees que Dios es uno, bien hace. Pero también los demonios creen y tiemblan, le dijo, ¿verdad? Enseguida. Entonces, en esta segunda característica, Santiago los está ahí confrontando y le dice, bueno, ustedes creen en la existencia de un Dios vivo y verdadero. Sí, está bien. Pero mire ¿qué le está diciendo? Ustedes son monoteístas. Y le digo, mira, le está diciendo, los demonios también son monoteístas. Acuérdense que monoteísmo es uno, se divide mono uno y teo Dios, un Dios. Entonces, si creer en el único Dios vivo y verdadero fuera lo único que es necesario, ¿qué le hubiera dicho Santiago? No, va bien, excelente, siga así, pero no le dijo, bien hace en creer, pero él lo comparó y lo llevó a ¿qué? Pero es que tienes que darte cuenta que también hay otro tipo de auditorio que también cree. Y además de creer hace algo, tiene una reacción, ¿qué? Tiemblan. Entonces, él, ¿verdad? De alguna manera sorprende a la audiencia, como le decía, porque ellos conocían ya el buen judío fiel conocía, ¿verdad? De lo que hablábamos, eso de la oración esa del Shema. Pero si nos vamos a la parte del monoteísmo, ¿qué es lo que hoy en día más hay a nivel mundial? Monoteístas. Usted encuentra a los católicos, son monoteístas, creen, pasa es que, pero son monoteístas. Los protestantes, que encuentra también dentro de los protestantes, los adventistas, inclusive hasta los testigos. Y pueden recitar porque todos creen en un Dios vivo y verdadero. Pero el problema es cuando entramos nosotros a tomar las cosas esenciales. Muchos de estos creen en un Dios vivo y verdadero, pero muchos no creen en un Dios que se encarnó. Amén. En un Dios que se despojó a sí mismo, ¿verdad? De lo que era y vino a ¿qué? Y vino, ¿verdad? A morir en una cruz para que nosotros pudiéramos recibir salvación en Él. Muchos de esos monoteístas no creen en esa verdad fundamental de la Escritura. Porque si usted no cree que Dios se encarnó, quiere decir que usted no reconoce ni el nacimiento virginal del Señor, ni tampoco, ¿verdad?, la obra de salvación que vino a hacer. Simplemente lo va a ver como ¿qué? Como un buen modelo humano, que lo ven muchos. Tampoco lo van a reconocer, sí, reconocen un Dios vivo y verdadero, pero que no se entregó, ¿verdad?, para morir en una cruz por nuestros pecados. Muchos no dicen eso. Y eso es algo, como le digo, las cosas esenciales no se pueden negociar en el Señor. Nosotros podemos decirle que le amamos a Él porque Él nos amó primero, pero muchos no enseñan eso. Como nos dice, ¿verdad? Primera de Juan 4, ahí usted lo encuentra. Que a todos los que, ¿qué? A todos los que le recibieron, ¿de qué potestad le dio? ¿De qué lo invistió inmediatamente? De ser considerados, ¿qué? Hijos. Y muchos de esos monoteístas, que se llaman monoteístas, no lo enseñan, como nos dice Juan 1, ¿verdad?
Entonces, nos podemos hacer una pregunta, yo la tengo acá, dice, ¿cree usted en la existencia de un Dios verdadero? Todos vamos a decir aquí que ¿qué? Que sí. Pero eso no significa muchas veces que usted le pertenece. Sí, Señor, es verdad, te reconozco, pero resulta que en lo que estoy atravesando no se ve a Dios que estoy reconociendo. Le voy a poner un ejemplo. Todos nosotros no creemos en la existencia de la luna. La vemos, ¿verdad? Yo creo que ninguno que le pregunte, ¿tú crees en la luna? Y le voy a decir, no, sí, porque yo la veo. Pero le voy a decir algo, eso no me hace astronauta, no me convierte en astronauta. Entonces yo puedo creer, ¿verdad? Sí, pero muchas veces eso solamente no me va a convertir ya en un creyente genuino, original. Como después vamos a mirar hacia dónde nos lleva el Señor, hacia esa fe genuina, dinámica, la cual está en acción, está redefiniéndose todos los días. Entonces, sí, ¿verdad? Yo puedo creer en la luna, pero resulta que nunca quizás hasta voy a poder ir, ni siquiera de pronto, ¿verdad?, a visitarla. Pero es una gran realidad. Muchos, ¿verdad?, pueden creer en el cielo. Bueno, los demonios también creen en eso. Inclusive, acuérdense que ellos vivían ¿dónde? Ellos vivían allá. Entonces, ¿qué vamos concluyendo nosotros? Que por lo menos los demonios no son ni ateos ni agnósticos. ¿O dónde nos vamos a empezar? Y el agnóstico es aquel que declara inaccesible, o sea, que no puede comprender al entendimiento humano, o sea, nos queda imposible entender el conocimiento divino. Ese es un agnóstico. Reconoce que hay un Dios, pero humanamente no lo podemos. Y de cierta forma tiene razón, porque es que nosotros tampoco humanamente lo podemos. Nosotros necesitamos las herramientas que Dios nos da en Cristo para poder entonces, ¿qué? Entender, conocerle, amarle. Pero ellos se quedan ahí, hasta ahí. Y se escudan en eso. Sí, hay un Dios, pero eso no lo podemos entender nosotros. Por eso ese Dios lo dejamos allá. Él tiene su forma de hacer las cosas y eso no lo vamos a entender nunca. Entonces, mire que en ese sentido que nos empieza a mostrar Santiago, o sea, que este tipo, ¿verdad?, cuando hablando en este sentido de los demonios, ellos no tienen problema con la crucifixión y la muerte de Cristo. Porque es que cuando ellos veían eso, se deleitaron en eso. ¿Usted cree que no se deleitaron cuando le estaban clavando, cuando le dieron a beber vinagre y mucho más cuando murió? Pero es que ya ellos conocían también lo demás. ¿O usted cree que ellos no conocen lo que les espera en Apocalipsis? Entonces mire, ¿verdad?, que no es simplemente el hecho, ¿verdad?, de pronto decir nada más, ¿verdad?, que creo. Tiene que haber, ¿verdad?, unas evidencias que respalden eso que creo. Por eso Santiago, ¿verdad?, nos habla de ese sentido. Mire, un demonio nunca nos va a decir si la Biblia estará diciendo la verdad, ¿no? Ellos están conscientes, por eso les digo, de lo que ya está escrito en la Biblia y lo que ya está escrito de ellos. Mire, vamos a irnos a Marcos 5 para que usted se dé cuenta. Nos habla del endemoniado gadareno. Marcos 5. Bien, ya le digo ahí el versículo. En el versículo 7. Mire lo que dice. Lo que dijo, ¿verdad?, el endemoniado. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué dijo? ¿Qué tienes conmigo, Jesús? ¿Cómo lo reconoció? ¿Hijo de quién? Ahora no venga a decir que fue el hombre, no, el demonio. Ojo, ¿cómo lo reconoció? Como el Hijo del Dios Altísimo. Te conjuro por Dios que mire lo que primero le dice. No me qué. O sea que nos muestra la palabra que ellos eran conscientes de qué. Del juicio descrito en Apocalipsis y lo que le está esperando a ellos. Y además de eso, mire el versículo 10.
y le rogaba mucho. ¿Qué le rogaba? Que no los enviase fuera. Ellos sabían las condiciones en las cuales, ¿verdad? Si ellos salían de ahí, peligro. Entonces, para que usted se dé cuenta, ¿verdad? Estas cositas, y vamos a irnos ahí atrasito, en Marcos 3:11, vamos a irnos ahí un momentico para que usted observe otro detalle, que ahora vamos a... Marcos 3:11, vamos ahora a concluir ahí unas partecitas con eso que hemos leído. Aquí está el Señor tiene una multitud a la orilla del mar, pero mire lo que sucede aquí en el versículo 11, mire, dice, ¿y los espíritus inmundos a qué? ¿No lo reconocen? Le quiero preguntar esto, ¿no hay reconocimiento? Sí hay reconocimiento. Ellos reconocen, porque acuérdese que a los hijos de Seba, ¿qué les pasó? Y no fue, eso fueron los demonios. ¿Cómo lo dejaron? Desnudo y qué, y avergonzado. Porque ellos consideraban, no, yo conozco a Pablo, conozco a Cristo, pero no. Entonces mire, al verle, se postraban delante de él, reconocían. Y daban voces diciendo, tú eres, pero hasta ahí. Tú eres el Hijo de Dios. Entonces, mire, ¿verdad? Que en estas breves declaraciones que nosotros hemos leído, ¿qué concluimos? Mire lo que los demonios no creen. Vea, lo primero, ellos tienen pleno conocimiento de la deidad de Cristo, porque es el Hijo de Dios. Por eso es que muchas veces cuando usted y yo, ¿verdad?, vamos a enfrentar una situación de esa, no lo puede hacer usted. Tiene que hacerlo con lo que usted tiene en Cristo Jesús. Entonces a veces de pronto cometemos errores y usted va a echar un demonio, usted va a una situación de esa y resulta que no, la autoridad que usted tiene no es suya. ¿Es de quién? Es de Cristo. ¿A quién le tienen ellos miedo? Ahora lo vamos a ver ahorita. No es a usted ni a mí. Es al que mora, al que habita en nosotros. Y depende cómo estemos habitando, cómo está habitando, amén. Porque ellos disciernen y se dan cuenta, no. Este tiene un tapado aquí, no, vamos aquí a avergonzarlo. Sí, esas situaciones son de cuidado. Cuando usted vaya a una persona que está teniendo influencia de este tipo, ojo, hay que revisarse bien o haga primero los ajustes porque podemos terminar avergonzados. Eso es de cuidado. Entonces, concluimos lo primero, ¿verdad? Creían en la deidad de Cristo, que tenía poder para controlarlos y enviarlo a donde él quisiera. No me eche de dónde. No, de esta región no me eche. Mire, creían que era el juez que había de venir porque en un momento dado, ¿verdad? Él lo va a hacer. Y creyeron que, ¿verdad?, que ese juicio futuro, ¿verdad?, incluía ¿qué? Una característica, tormento. Entonces mire, que por eso le digo, muchas veces, ¿verdad?, ¿qué estamos dando y hacia dónde nos lleva el apóstol Santiago? Que muchas veces ellos podían reconocer la persona, el poder, la supremacía del Hijo de Dios. Yo lo puedo hacer, lo puedo reconocer. Pero le digo algo, o sea, realmente ese reconocimiento me está llevando a aceptar eso, ¿verdad?, que Dios necesita que yo acepte con todo mi corazón, con toda mi alma y toda mi fuerza. A poderle obedecer como Él está demandando que debemos hacerlo. Entonces Santiago, ¿verdad?, empieza y nos muestra a darnos cuenta que los demonios a veces pueden resolver preguntas teológicas más que nosotros. Cuando Jesús fue tentado en Mateo 4 y los otros evangelios sinópticos, le citaron la palabra. Yo me reí, yo me acordaba por ahí había un juego bíblico que antes uno ponía, y yo decía, a veces esta gente nos gana en eso. Pero el problema, como le digo, pero hasta ahí, hay un reconocimiento, pero no hay aceptación personal. Escuche bien, la fe demoníaca, se lo voy a leer como lo tengo acá, dice, es la que está en el corazón de una persona que puede citar algunos versículos, pero no hay convicción en su corazón de lo que cita. Se lo voy a leer otra vez. La fe demoníaca es la que está en el corazón de una persona que puede citar algunos versículos, pero no hay convicción en su corazón de lo que cita. Por eso le digo, ¿verdad? Muchas veces yo puedo, pero como yo le decía, Señor, pero ¿por qué esto me cuesta?
si yo te amo, estoy agradecido con lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por mí. A mí humanamente me habían dicho que no podía tener familia. Todas esas cosas ahí Dios me llevó. Porque así me habían dicho a mí, no. Así con esa situación que tú estás atravesando y atravesaste de depresión, no tengas familia. Ese fue el consejo del psiquiatra. No, imagina. Y por un tiempo, esa era una verdad para mi vida. Porque todavía Cristo no. Y yo seguía mi vida, pero con esa verdad ahí. Que inclusive, yo hubo alguien que le dije, no, puede ser novia mía y esto, pero yo contigo no me voy a casar nunca. Si tú me aceptas así, con esa condición, no huelice. Sí, porque miraron para allá, no. Si me aceptas con esa condición, va jugando. Ni familia, nada. Podemos hacer esto, pero tenemos nada de familia. ¿No? Entonces, para que usted se dé cuenta, por eso le digo, o sea, esto es algo. Entonces, muchas veces, ¿verdad? Sí. Y por eso, cuando nosotros, ¿verdad?, vamos a Dios y le oramos a Dios, Dios nos tiene que seguir llevando ¿a qué? A seguirle colocando nuestras debilidades. Mire, a veces, ¿verdad?, estamos colocando, ¿sabe? Lo primero que usted y yo tenemos que colocarle al Señor no es de pronto, ¿verdad?, lo que estoy preocupado por lo que mañana va a pasar. No, lo primero que usted y yo tenemos que colocarle al Señor son las debilidades que todavía necesitamos fortalecer en Cristo Jesús. Y todos tenemos debilidades. Todos, ¿verdad?, necesitamos entender que necesito depender cada día más de lo que Dios tiene y menos de lo que yo tengo humanamente. Entonces muchas veces sí, puedo, y como le decía, yo me sé un poco de versículos y había momentos en los cuales, como si nada. Estaba atravesando una situación con mi esposa y de pronto, pero no había convicción de eso que conocía. Y empezó Dios, ¿verdad?, a hacer ese trabajo. Por eso, cuando la situación que me aconteció desde el brazo, Dios le enseñó a mi esposa algo que ella pensaba que no era así. Y Dios me había fortalecido mucho más en la fe a mí, en la convicción en cuanto a esa parte. Y ella de pronto, ¿verdad?, después me lo dijo, cuando yo te veía así ese primer día que fue un sábado, yo lloraba, pero yo me lloraba por acá para atrás. Cuando ella llegó, yo hablaba con ella, entonces en una de esas yo le dije, mira, pero cálmate, no tienes por qué estar así, si yo para predicar no necesito nada más el brazo derecho. Porque no le dije ni para trabajar, yo no, para predicar, para servirle al Señor. Porque es que Dios me ha ido dando convicción de eso. Y Dios me va a ayudar y sé que yo no voy a terminar hasta los 70 dando clases. Como hay esa verdad en el magisterio. Esa es una verdad que hay. Cuando usted se pensiona, no puede dejar, porque ahí es donde tú empiezas realmente a ver la ganancia. Porque te empieza a quedar un sueldo libre. Y ahí estamos. Y bueno, Señor, yo no quiero llegar hasta esos, que hasta los 70. Dios, ¿verdad? Pero bueno, estamos ahí, ¿verdad? En las manos del Señor. Pero es así. Y ella, yo le decía, no, es que yo para servirle a Dios y para predicar no necesito, si yo tengo que tener brazo derecho caído y si Dios lo levanta, Dios lo levanta, y si no, gloria al Señor. Entonces ella, ¿verdad?, empezó, y ahí Dios también le dio convicción en todo eso. O sea, de que muchas veces, de pronto, yo estoy a veces creyendo unas cosas y resulta que Dios está trabajando en la vida de esa persona. ¿Y yo qué? Y a veces yo tengo ya criterios definidos de esa persona. Ojo. No, que el hermano José, que el hermano José García. Y resulta que después Dios viene, ¡pum! Mira, ve, lo que estabas tú pensando, eso es pecado. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, de esa gran realidad. Pero bueno, Dios, ¿verdad?, Dios está ahí para seguir ayudándonos y seguir ayudándonos para avanzar en su propósito y en su voluntad. Entonces vamos a irnos a Marcos 10:17. Para que usted observe aquí un ejemplo, Marcos 10:17, sobre el joven rico. Sí, muchas veces, como le digo, puede haber reconocimiento, pero no hay aceptación personal.
Puedo estar aquí, pero sí, lo reconozco, pero no acepto a veces las verdades que Él quiere, ¿verdad? Seguir incorporando a mi vida para bendecirme y para ser un instrumento valioso en sus manos. Dice Marcos 10:17 sobre este joven. Dice, al salir él para seguir su camino, Jesús, vino uno corriendo, el joven, e hincando la rodilla delante de él. Se postró. ¿Le dio qué? Reverencia. Pero muchas veces yo puedo dar reverencia, pero no hay aceptación de que le doy la reverencia. Muchas veces hablo del autor, pero no reconozco al autor en mi vida, al autor de la salvación, en el caso de... Dice, ¿y qué le dice? Le preguntó, maestro bueno. Trató de adularlo, ¿verdad? Dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y lo primero que Jesús le contradice no es qué hacer para heredar la vida eterna, sino ¿por qué me llamas bueno? Bueno, ¿sabes? Porque muchas veces, ¿verdad? No. Ninguno es bueno, sino solo uno. Dios enseguida, ¿verdad? Le dio. Entonces, le dice en el 19, los mandamientos, ¿sabe? Sí, no adulteres, no mates, le está diciendo, o sea, está frente a un examen aquí que le está haciendo bíblico. No diga falso testimonio, no defraude, honra a tu padre y a tu madre, lo cual nos dice que era judío porque lo está manejando los 10 mandamientos. Marcos 10:20, él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado, ¿desde qué? ¿Desde dónde? Entonces Jesús mirándole, ¿qué fue lo primero? Porque es que mire, cuando usted va, ¿verdad? De pronto a confrontar a alguien, a expresar algo que no era, o sea, esta era una verdad que le iba a decir ahora que no era cualquier cosa. Pero si no lo hacemos, ¿verdad? Guiado por ese amor que hemos recibido, por eso le digo, podemos hacer daño. Otra cosa es que usted le diga, ¿verdad? En amor, guiado por el Espíritu Santo, y otra cosa es la reacción. Bueno, porque como le digo, puede haber un reconocimiento, pero no una aceptación personal. Entonces, mire lo que le dice, ¿verdad? Le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes. O sea, le habló, ¿verdad? Guiado, con sabiduría, no le habló de cualquier manera, como a veces nos ha pasado a nosotros. Y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, después le dijo, sígueme tomando tu cruz. ¿Qué le antepuso? Mire que inmediatamente, ¿verdad? Él estaba diciendo de una forma sabia, bien dirigida, diciéndole, no, lo que pasa es que tu prioridad no es seguirme a mí ni tomar la cruz que yo. Tu prioridad es ¿qué? Es que tienes que vender todo lo que tienes. ¿Estás centrado dónde? En tus bienes terrenales, en tus posesiones terrenales. Por eso le dice, tienes que salir primero de eso para entonces después ¿qué? Seguirme, porque sabía que estaba entronado ahí fuerte. Y sale entonces el 22. Cuando esto pasa, como le digo, sale lo que realmente está en nuestra vida. El 22 dice, pero él, afligido por esta palabra, se fue ¿cómo? Triste porque tenía ¿qué? Entonces miren, ¿verdad? ¿Qué sucede? Bueno, esto nos puede pasar a veces. Yo puedo tener, ¿verdad? Un reconocimiento, sí, pero no una relación con ese al cual reconozco. Y apenas, ¿verdad? Él me dice, y de pronto, este era un área que él necesitaba entregarle ¿a quién? A Dios. Por eso le digo, hay áreas, y por eso yo me ponía y decía, Señor, hay áreas, bueno, hay que ponérselas al Señor, pero a veces nos vamos ¿cómo? A veces todavía no seguimos afligidos con eso. Claro, ¿por qué nos vamos tristes? Porque es que sigo afligido con esa situación que me tiene que, o sea, que no me deja realmente disfrutar de la libertad que ya he recibido en Cristo Jesús. Y estoy todavía ahí. Entonces, ¿cómo voy a estar, verdad, con el gozo? Y entendíamos nosotros también hablando de cuando el Señor nos dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, ¿cómo voy a gozarme y a recibir esa fortaleza en el Señor si hay áreas en las cuales todavía me afligen? ¿Pero por qué nos afligen? ¿Por qué a veces nos ponen con tristeza? Porque es que no se las hemos colocado al Señor como debe ser. Entonces no puede ser culpa ya del hermano ni de los líderes. No, ya eso es culpa de quién, esa es mía. Yo le decía, Señor, si esto yo no te lo he puesto como debe ser, no es culpa de ninguno, ni de Elise, ni de mis hijas, no. Pero lastimosamente le voy a decir algo, esas áreas, escuche bien, esas áreas que todavía necesitan ser labradas, esculpidas por el Señor con el cincel de Él, que es la palabra, con el Espíritu Santo de Dios. Esas áreas, si no son trabajadas por el Señor, afectan nuestra relación con el prójimo más cercano.
la van a afectar. Y de esa manera, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, estamos mostrando a veces que tengo un entendimiento intelectual, pero a veces me falta esa aceptación de eso que estoy entendiendo. Entonces entiendo, pero entonces, ¿qué pasa? Y le decía, Señor, pero ¿qué es lo que pasa? Pero es por eso. Porque tenemos, entonces muchas veces eso me va a llevar a ¿qué? Cuando ya empieza Dios a trabajar en mi vida, eso me va a llevar muchas veces a que tengo que ir a otros. Y eso no es fácil. El ir a otros cuando tengo un área y cuando Dios quiere, ¿verdad? No es. Pero Dios nos da la fuerza y nos ayuda, ¿verdad? Para poder en todo, ¿verdad? Honrarle y agradarle. Entonces, número 3, vamos a ver como última característica. Recuerden que estamos en ayuno y en ayuno sí. En ayuno no tenemos excusa con la palabra. La escuela está un poco más limitada. Hay algunos ahí, vamos a ver. Número 3, dice, la fe demoníaca es reverencia sin arrepentimiento. Otra característica que nos muestra, ¿verdad?, el apóstol Santiago. Bueno, como le digo, ¿verdad? Ahí encaja un poco también lo que miramos del joven rico. Sí, se le postró, ¿verdad? Pero no hubo conversión, no hubo un cambio de dirección, no hubo. Entonces, reverencia sin arrepentimiento. Entonces aquí ya nos vamos al final del versículo 19 donde dice, también los demonios creen, pero muestran una reacción. ¿Cómo? Tiemblan. Es como si Santiago nos estuviera diciendo, bueno, usted y yo creemos, sí, pero si usted y yo creemos tenemos que estar haciendo algo al respecto. Nos está llamando la atención en ese sentido. Tú estás creyendo en un Dios vivo, verdadero. Bueno, tiene que verse a ver qué es lo que eso que estás creyendo. Porque le puso, mira, los demonios también creen y tienen una reacción, tiemblan. Y esa palabra temblar conlleva la idea de ser inundado de temor, esa palabra temblar. Y lo comparan como cuando uno está mirando una película de terror y nos asusta a veces. Que usted de pronto vio y se asustó, o sea, esperando. Usted de pronto dice, no, es que ya estoy preparado para lo que viene, y a veces no. Y entonces, ese inundarse de temor nos muestra, ¿verdad?, que Dios literalmente asusta a los demonios. Usted y yo no asustamos a ningún demonio. Amén. Y ahora no, es que ya los demonios, eso fue en la época de Jesús. No, mi hermano, todavía esto se ve. No, es que eso fue cuando ya Jesucristo. Entonces, mire, ¿verdad?, que en ese sentido es Dios. Entonces, ¿qué indica ese tiempo verbal, verdad, en el cual habla de temblar? Implica que ellos constantemente, ¿verdad?, están sintiendo esto hacia Dios. Porque como le digo, ellos saben lo que les espera. Ya ellos saben, ¿verdad?, lo que está determinado en la palabra para ellos. Pero ¿qué sucede? Le tienen miedo, pero aún así no se someten a Él. Y usted se da cuenta, ¿verdad?, que muchas veces las personas que en la actualidad tienen este tipo de fe, ¿qué es lo que escogen? Y van a terminar escogiendo su propio pecado. No van a querer arrepentirse. Puede que tengan temor, ¿verdad?, un día de que, por ejemplo, van a estar ante Dios y eso pasa, pero aún así no se van a someter. Entonces, mire las limitaciones, ¿verdad?, hasta dónde llega este tipo. Mire, reconocen los hechos históricos de Dios, sobre Jesucristo. Sí, ¿verdad?, que Jesucristo nació, murió, pero reconocen nada más los hechos históricos, hasta ahí. Pero nunca jamás se van a poner a postrarse, nunca jamás van a poder, ¿verdad?, inclinar su corazón en humildad, sumisión y decirle que Cristo es el Señor. Muy diferente, ¿verdad?, a lo que ya el Señor está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Porque si usted y yo, ¿verdad?, hemos recibido a Cristo Jesús, lo primero que Él nos lleva, y si estamos amándole con todo el corazón y la fuerza, lo primero que nos lleva, ¿verdad?, es a saber que Él es mi Señor. Y que yo soy ¿qué? Que yo soy su esclavo. Yo soy su siervo. Y que yo, ¿verdad?, debo estar abierto a lo que Él me diga que debo hacer. Cristo, a lo que Cristo, ¿verdad?, me diga que debo hacer. Entonces muchas veces se puede mostrar cierta reverencia, pero no se van a arrepentir. Y no van a querer agradarle, ¿verdad?, como a su Señor, como ese, ¿verdad?, sucede. Entonces, este tipo de fe nos muestra un Dios que no da obligaciones. Un Dios, ¿verdad?, que
que sin tener que servirle puede usted vivir una vida sin restricciones. Entonces mira hacia dónde, ¿verdad?, conduce todo este tipo, ¿verdad? En este caso, este tipo de fe errada, de la cual nos está hablando el apóstol Santiago. Es una repetición de palabras sin que signifiquen nada, o sea que no, en sí no tiene ningún tipo de... Y por eso le digo, yo puedo estar aquí en la iglesia y muchas veces, o sea, acuérdese que el que realmente conoce la conversión de cada uno de nosotros es Dios. Nosotros vemos es que la palabra que me manda que yo a que vean en mi hermano está, a ver qué, el fruto. El fruto es el que nos da indicios, señales, o sea, de esa qué, de esa conversión. Por eso Santiago nos manda ¿a dónde? Nos manda al campo de rural, a la práctica, a la vida diaria, a la vida cotidiana, porque entonces caemos en ese deísmo ceremonial. Y caemos, ¿verdad? Venimos, yo vengo a la iglesia, pero resulta que cuando salgo de aquí de la iglesia muestro realmente lo que... Porque no puede ir, sí, puedo pecar, puedo equivocarme, puedo, ¿verdad?, errar, sí, pero aunque haga eso, ¿verdad?, el mismo Señor va a producir en mi vida ese arrepentimiento para poder, ¿qué?, levantarme mucho más todavía para saber que necesito, ¿verdad?, limpiarme, necesito seguir santificando mi vida para que Él, ¿verdad?, pueda cada día darle modelo ¿a qué?, a la vasija. Porque Él necesita utilizarnos, eso es un propósito que Él tiene, Él quiere utilizarnos a todos nosotros. ¿Me puedo saber los 10 mandamientos? Sí, pero muchas veces eso no me lleva realmente a arrepentirme de ese pecado que tengo. Entonces, es verdad irnos dando cuenta y podemos hacer, ¿verdad?, de alguna manera una lista. Yo puedo creer que Dios existe, que Jesús, ¿verdad?, es su Hijo, que el cielo es verdadero, que la Biblia es la palabra de Dios. Pero muchas veces, muchos pueden decir esto y muchos pueden estar con un futuro directo ¿dónde? O sea, directo al infierno. Entonces, para que usted vea, ¿verdad?, lo dedicado que esto. Entonces, si yo, ¿verdad?, estoy ahí buscando, estoy, ¿verdad?, dejando que Dios trabaje, eso se va a evidenciar. Sin usted y yo ser obligados, sin usted y yo, ¿verdad?, hacer las cosas a la fuerza, no. Eso brota por sí mismo. Así como un fruto, ¿verdad?, brota espontáneamente del proceso que se va llevando a cabo dentro del árbol, así lo mismo sucede espiritualmente en nuestras vidas. Y por eso yo puedo decir, ¿verdad?, a través del fruto, bueno, hay perdón, hay amor, hay fe, ¿verdad?, los 9 que hacen parte del fruto del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cómo hacemos, verdad, para hacer ese paso? De dejar este tipo de fe, esa fe muerta, ¿verdad?, este tipo de fe que nos muestran que también tienen los demonios, para irnos a una fe genuina. Entonces, no es solamente creyendo que Jesús existe, porque ya nos mostró el apóstol Santiago que el diablo también lo cree. Tenemos que ir hacia Él, ¿verdad?, en fe y depositar esa fe en Él. ¿Para qué? Para que nos pueda dar salvación. Él nos ilumina, ¿verdad?, para que nosotros podamos entender estas verdades y entonces recibir, ¿verdad?, y reconocer que necesito un Salvador y que recibiré, ¿verdad?, entonces vida eterna. Entonces es depositando la fe en Cristo, ¿verdad?, que podemos nosotros, fortaleciéndonos, ¿verdad?, con el escudriñar, con fortalecer nuestra relación con Él, inclinar nuestro corazón en humildad cuando realmente quizás no estamos haciendo las cosas conforme como Él nos las ha colocado que las hagamos. Y eso va a mostrar realmente, ¿verdad?, que Él es el Señor de nuestra vida, que Él es el Dios, ¿verdad?, que tiene control de todo lo que está aconteciendo en nuestra vida y que Él no es ajeno a lo que esté atravesando o a lo que me esté sucediendo. Y esto es algo que un demonio jamás va a hacer. Nunca se va a someter, nunca, ¿verdad?, va a reconocer, nunca se va a buscar, como dice la palabra, con un corazón contrito y humillado. No lo va a hacer. Pero, ¿verdad?, damos las gracias que el Señor, ¿verdad?, nos está ayudando a poder seguir creciendo, a seguir madurando en la fe. Y que cuando yo estoy en esa fe genuina, en esa fe dinámica, que mañana vamos a trabajar ese tema, me va a llevar a ¿qué? Lo primero que me lleva a ese tipo de fe es a tener una relación con Cristo, con Dios, con el Padre. Es lo primero. Si yo tengo, ¿verdad?, ese tipo de fe, me lleva a tener esa relación con Él y entonces viene un ciclo. Empiezo a interesarme por lo que Él quiere que yo haga, empiezo a obedecerle en lo que quiere que yo le obedezca, ¿verdad? Me empiezo a involucrar en conocerle más. Por eso el apóstol Pablo dio claro, mira, todo lo tengo por basura, ¿con qué una sola cosa? Con tal de conocerle más. Ya. Entonces empezamos a darnos cuenta, ¿verdad?, que como Señor y Salvador de nuestras vidas, debemos cada día honrarlo más, dándole la gloria y el honor que Él se merece. Como conclusión, 3 cositas. Se la voy a leer. La primera,
La fe que hemos estudiado, esa fe demoníaca, es una fe que tiene todas las respuestas correctas para un examen bíblico, pero que no tiene el corazón correcto. Bíblicamente, como le digo, pues, pero no tiene ese corazón que necesita, ¿verdad?, cada día que la mano del alfarero esté sobre él. Nosotros no podemos olvidarlo de eso. El alfarero, ¿verdad?, necesita. ¿Y con qué trabaja el alfarero? ¿Trabaja con qué? Con el barro. Acuérdese que usted y yo somos barro. Y el barro necesita ser modelado, necesita ser forjado, necesita ser, ¿verdad?, esculpido para que pueda entonces convertirse en un instrumento valioso. Número 2, conoce la respuesta, pero no conoce al autor de la respuesta. Y entonces, ¿verdad?, Santiago por eso, ¿verdad?, nos habla y nos pone la comparación con el pueblo judío, en ese sentido, los que estaban en ese tiempo, ¿verdad?, el auditorio que él escribe, y les compara por eso. Bueno, conocía muchas cosas, pero también el diablo conoce también, ¿verdad?, también conoce cosas teológicas que hemos mirado acá hoy. Y por último, una cosa es reconocer la existencia de Cristo, otra cosa es aceptar a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Una cosa es reconocer la verdad, otra cosa es aceptar a aquel quien es el camino, la verdad y la vida. Entonces son cosas, ¿verdad?, totalmente diferentes. Nuestra vida, ¿verdad?, tiene que ir en relación con aquel que nos ha dado, ¿verdad?, la vida espiritual, que hoy nos permite poder nosotros seguir cada día, ¿verdad?, viviendo y ajustando. Recuerde que el creyente, usted y yo, no podemos dejar de ajustar a lo que el Señor, ¿verdad?, nos ha determinado y nos ha dejado escrito en su palabra. Tenemos que seguir ajustando. Tenemos que cada día, ¿verdad?, hacer correctivos. Tenemos que cada día estarnos examinando si estamos en la fe, si realmente, ¿verdad?, estamos actuando en conformidad con lo que ya hemos recibido de parte de nuestro Dios, lo que hemos heredado, ¿verdad?, de parte de nuestro Señor. Así que vamos a colocarnos en pie, los que puedan colocarse en pie, y vamos a darle gracias a Dios. Gracias a ese Dios bueno, a ese Dios maravilloso. Gracias, Dios, te damos, te bendecimos, Dios. Gloria a Él. Gloria a ti, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque, Dios mío, seguimos dejando que tú puedas instruir nuestras vidas, Dios. Gracias. Gracias.